Dios me le bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Les saluda su hermana Marlene Vega. Quiero compartir con ustedes una revelación, una pequeña revelación, porque yo no quiero quedármelo yo sola, porque yo no quiero que el Señor al rato me vaya a decir, te lo mostré y no lo compartiste, no lo dijiste. Entonces, hermanos, en los últimos tiempos, allí dice en la Biblia que el Señor va a estar dando revelaciones a sus hijos. Entonces, hermanos, pues yo quiero contar esta revelación que tuve en diciembre a las 12 de la noche. Recuerdo esa vez que yo iba a dormir y recuerdo esa revelación que el Señor me dio. Me dijo, mija, mira y ve. Entonces, hermanos, yo volteé hacia el cielo y miré, había muchos movimiento, como un tipo de guerra que estaba viendo en los aires. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué es eso? Porque se estaban así como que había rayo láser. Y yo le decía, Señor, ¿qué es eso? Y el Señor me decía, las galaxias van a ser destruidas. Cuando yo venga por mi iglesia, todo va a ser destruido. Así como se apagará la luna, así también el sol, y las galaxias van a ser destruidas. Entonces yo miraba esos ¿cómo se llaman? Como tipo platillos, pero no eran platillos, hermanos, eran como sus naves de ellos. Entre ellos tenían una guerra tremenda. Entonces yo volteé hacia el cielo y le dije, Señor, ¿qué es eso? Y el Señor me decía, van a ser destruidos. Y yo quería sacar mi celular para grabar y el Señor Jesús me dijo, no grabes. Me dijo el Señor, mira, porque ellos, el Señor Jesús me dijo, ellos tienen radiación y pueden contagiar. Entonces el Señor me decía, métete a esta casa. Yo recuerdo que yo estaba en mi trabajo y salí corriendo hacia otra casa, porque yo trabajo, hermanos, trabajo en un edificio. Entonces yo salí del edificio corriendo porque había un caos tremendo donde la gente se preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Entonces yo corrí de un lado a otro y miraba que la gente se preguntaba, ¿qué es esto? Entonces muchos agarraban a sus hijos y los abrazaban y yo decía, Señor, ¿qué es esto? El Señor me decía, ellos van a ser destruidos. El Señor me decía, mira y observa. Y yo miraba cómo ellos se atacaban entre unos y otros. Y el Señor decía, ellos también ya saben hasta su hora, el día que ellos también van a ser destruidos, porque todas las galaxias van a ser destruidas. Y yo le decía, Señor, ¿hay galaxias? Y el Señor me decía que sí, porque lo está revelando también a sus profetas. Así que gloria al Señor. Entonces recuerdo que yo corrí de un lado a otro. Había un caos tremendo. Los que estaban los automóviles manejando chocaban porque había algo tremendo. Yo miré, hermanos, cuando venía la marina, yo venía cuando venían aquellos aviones atacando. Yo miraba cómo venían esos aviones empezando a destruir esas naves, pero esas naves empezaban a destruir los aviones. Entonces toda la gente corría para un lado, para otro. Recuerdo esa vez que yo me metí con una anciana adentro de un edificio y nos sacaron de ese edificio. Nos dijeron, vamos a cerrar porque está habiendo un caos y tenemos que cerrar todos los negocios. Y recuerdo esa vez que yo abracé a la anciana y le dijimos, y nos hincamos en la calle y dijimos, Señor, si hemos de morir, pues en tus manos estamos, porque no queremos morir sin antes pedirte perdón. Y recuerdo esa vez que yo y la anciana empezamos a pedir perdón, le decíamos al Señor que nos perdonara todos nuestros pecados, nuestras faltas. Y yo recuerdo cuando esa anciana empezó a hablar en lenguas y luego empezó a profetizar y toda la gente decía, ¿de qué está hablando ella? Y yo les decía, esperen, no corran, escuchen, el Señor está hablando. Y yo recuerdo que esa anciana empezó a hablar en lenguas y recuerdo que cuando la señora empezó a hablar en lenguas, esa anciana, yo me quedé escuchando todo lo que decía el Espíritu Santo y entonces yo empecé a traducir todo lo que ella estaba hablando en lenguas. El Señor decía, claramente decía, ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo. El Señor decía, ya vengo en breve, vengo por mi iglesia. El Señor decía, están siendo destruidas las galaxias. El Señor decía, ya vengo en breve,
ya vengo en breve, así decía el Señor. Y decía la gente, pero no entendemos lo que ella está hablando. Y yo les decía a la gente, porque había mucha gente en la calle, como un caos, y yo les decía, esperen, no corran, escuchen lo que el Espíritu Santo está diciendo, que se arrepientan de todos sus pecados, porque ya viene el Señor, ya viene. Entonces, al tiempo que yo dije, ya viene, se abrió una nube se abrió y toda la gente cayó de rodillas. Hermanos, hay que buscar más del Señor, porque estamos en tiempos difíciles. Así que esa fue mi testimonio que el Señor, la revelación que el Señor me dio, y quiero decirles que es verdad lo que está sucediendo. Hay muchos demonios en los aires. Hermanos, cuando miren luces así, no se acerquen, porque tienen mucha radiación. Así que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes.